Amigos, buenas noches y buenos días. Esto es Rey con Barba y como todos los domingos vamos a comentar con ustedes las principales novedades y noticias del Perú y del mundo. Pero tenemos que... Sí, rapidito. Vamos con la primera plana. Esta es la de Perú 21, Perú de luto por Trujillo. En realidad en el Perú siempre estamos de luto, ¿no? Todos los días hay tragedias, hay muertes, hay crímenes, hay injusticias y es un luto permanente, ¿no? Solo quiero decir una cosa. Deberíamos de acostumbrarnos, y aquí la prensa tiene un rol fundamental, en no encontrar o sancionar ya a culpables. Esta desgracia, por supuesto que nos enluta a todos los peruanos, es una verdadera desgracia, pero no debemos de adelantar juicios, y la prensa no es quien para establecer que fulano o mengano, ¿no?, es culpable o de irresponsable o de lo que fuera, ¿no? Se puede especular, pero en eso no debería de consistir el papel de la prensa. Más bien decir que esto requiere evidentemente, primero, una desgracia, y segundo, que requiere una investigación para que no se vuelva a repetir y para sancionar a los responsables. Y determinar responsabilidades. Exactamente. ¿No? La directora del centro comercial dijo de que se rehusó a adelantar alguna conclusión y dijo que eso lo verán las investigaciones, ¿no? Lo que sí les puedo decir, dice ella, es que todas nuestras estructuras cumplen con los más altos estándares, ¿no?, y normativas. Claro, si estos estándares fuesen correctos, no habría pues 8 muertos ni 87 heridos, algunos de gravedad. Así que vamos a lo que dice Rafael Rey, ¿no? Hay que investigar, hay que determinar responsabilidades, hay que sancionar a los culpables y evitar que esta tragedia se repita en nuestro país. Mientras tanto, nuestra solidaridad con Trujillo, ¿no? Así es. No. Así es. Esta es la primera plana de hoy del diario La Razón, ¿no? Golpe a verdugo de Alan, dice, ¿no? Corte Suprema ordena rastrear cuenta del fiscal Domingo Pérez ante sospechosas movidas financieras. Le levantan secreto bancario y reserva tributaria desde el 2014. La investigación es por enriquecimiento ilícito. Muy bien, ¿cuántas veces hemos dicho aquí que eso debería de ser uno de los temas prioritarios en la investigación de la calidad y de la moralidad de jueces y fiscales? Ahora, no sé si la investigación sea correcta, apropiada, justa, ¿no? Porque cada vez que se trata de personajes caviares, por lo general no pasa nada. Claro, ¿no? Claro. Y esta es la primera plana de hoy día, también del diario Expreso, ¿no? Es un informe exclusivo sobre el señor, sobre el coronel coronel Colchado, ¿no? Dice aquí, en tiempo récord, Colchado llegó a coronel con resoluciones irregulares y favores políticos. La Fiscalía lo indaga por falsedad ideológica, abuso de autoridad y manejo irregular de fondos. Policía, además, con agenda política. Sus operaciones afectaron a rivales de los caviares. Ponen entre preguntas justicia o persecución selectiva. Además de ello está el tema de un familiar de él que alquiló un inmueble a la policía mientras él era un alto mando policial, ¿no? O sea, no solamente hay que ser honestos, también hay que parecerlo, ¿no? ¿Ah? Entonces, por lo menos por prudencia, tú no puedes, alquilar, la esposa no puede alquilar un inmueble a la policía donde tu marido es uno de los altos mandos. La madre, da lo mismo, da lo mismo. Bueno, veremos cómo termina esta historia, ¿no? Pero el abogado Erasmo Reina es de la opinión que podría llegarle una prisión a él y a Basombrío de 8 años, ¿no? Así que vamos a ver, ¿no? Yo sigo creyendo que los caviares aquí son intocables, ¿no? Sí. Otorongo, yo tenía aquí un comentario de eso de los otorongos no come otorongo, acá está, porque claro, además, por ejemplo, del proceso, solo como ejemplo, el proceso sancionador administrativo que le ha iniciado la Junta Nacional de Justicia a Yanet Tello, la presidenta del Poder Judicial,
la fiscal Delia Espinosa debería, la fiscal de la Nación debería de oficio, por noticia criminal, abrir una investigación penal por el delito de prevaricato a esa jueza y a otros 4 jueces supremos que resolvieron una casación basándose en normas derogadas. Pero claro, la fiscal Espinosa no lo hace. Otro motivo, ya es el tercero, para que el Congreso la denuncie constitucionalmente, en este caso por omisión de función. Pero a los congresistas se les dice lo de Torongo no como Torongo. También a los jueces y a los fiscales se les puede aplicar el mismo dicho. El mismo dicho. Sí. Bueno, y esto que les voy a comentar sí es grave, ¿eh? Y es bastante delicado. Casi 7 años después de revelarse el caso de los cuellos blancos del puerto, un informe de la Junta Nacional de Justicia alerta que se han perdido 2.576 audios que comprometían a jueces y fiscales en actos de corrupción. Estos audios estuvieron bajo la custodia de la fiscal Magali Quirós, quien fue destinada en diciembre del 2023 como coordinadora. Los anteriores responsables fueron Sandra Castro y Rocío Sánchez, que salieron por un escándalo, ¿no? He aquí un tema grave que debería investigarse con todo el calor del convencimiento justiciero que debería embargar a los fiscales de nuestro país, ¿no? Vamos a ver. 2.500 audios, ¿no? Que estaban custodiados por la... Claro, o sea, este audio de un amigo, no, ese es un recomendado y tal, no, claro, para acá, ¿no? Así, ¿no? Bueno, hace 2 días el Tribunal Constitucional hizo noticia. Primero con el golpista Castillo, declarando infundado un recurso presentado a favor de él para que se ordene su libertad, ya que según él y sus abogados fue detenido arbitrariamente por su escolta el 7 de diciembre del 2022 cuando perpetró un golpe de Estado. Es decir, el golpista Castillo seguirá en prisión y por bastante tiempo. Otro que la pasó mal en el Tribunal Constitucional es el líder de Perú Libre. Aquí se declaró infundada una demanda de habeas corpus que presentó el prófugo Vladimir Cerrón, con la que buscaba que se deje sin efecto la orden de captura que pesa contra él. Lamentablemente para sus intereses, la orden de captura contra el señor Cerrón seguirá vigente, ¿no? Bueno, ¿no? Y desde el Congreso, dice aquí el titular, duro golpe a la ideología progre en el Perú. Esto es obra, como siempre, del congresista Alejandro Muñante, que cumple un papel relevante en lo que se refiere a la lucha contra la ideología de género, ¿no? La Comisión de la Mujer y la Familia aprobó el proyecto casi por unanimidad, que como medida inicial se prohíbe el ingreso de personas trans a servicios higiénicos que no correspondan a su sexo de nacimiento. Lo mismo ha hecho Trump en Estados Unidos, ¿no? Ponerle fin a una era de locura contra el sentido común, ¿no? Sí. Acá no tenemos nada contra nadie, ¿eh? Sí, claro. Pero... Hay gente que dice, no, lo de Trump es una revolución, ¿no? No, un momentito. Hay un americano, me parece que he visto el video, que dice, ninguna revolución. Es una contrarrevolución. Claro. Es una vuelta al sentido común, a la normalidad de los seres humanos. Lo que pasa es que nos tenían hace décadas en una serie de lenguajes, costumbres, modas, etcétera, de escándalo completamente, como si fueran normales. Y quien lideró esta conspiración contra el sentido común ha sido Estados Unidos. Sí, claro. Y a través de USAID compraron periodistas en todo el mundo para expandir la ideología de género, ¿no? Completamente. Y lo que está haciendo Trump es básicamente darle la vuelta a la tortilla y, como dice Rafael, regresar al sentido común, ¿no? Sí, mira, aprovechando la... Así que no es una revolución, es en todo caso una contrarrevolución. Contrarrevolución. Es como lo que decía Enrique Chirino en su momento del golpe de Fujimori, ¿no? Cuando le dijeron, él estaba en España y su hija le dijo, papá, lo despertó en la mañana. Le digo, papá, golpe en el Perú. Y dice, ¿de quién contra quién? Del presidente contra el Congreso. Entonces le dijo, según Enrique, ¿no? Es un contragolpe. Entonces no es un golpe, es un contragolpe, déjame dormir. Es una anécdota. Pero bueno, ahora que mencionas al USAID y la manipulación, digo yo, por la boca muere el pez. Miren lo que reconoce el caviarazo periódico El País en un artículo en el que se queja de la intervención del gobierno de Trump al USAID.
El golpe es fulminante, dice el país. La agencia, la USAID, cuyo presupuesto anual alcanza la cifra de 42.800 millones de dólares, significaba uno de los grandes sustentos de la prensa y el periodismo independiente. Independiente según ellos, ¿no? Según sus propias cifras, en el año 2023 apoyaron a 6.200 periodistas, respaldaron a más de 700 medios y a casi 280 organizaciones, ONGs, relacionadas con el periodismo. Ya pues, ¿qué independencia quieren? Si estas mismas ONG y estos mismos periodistas y medios de comunicación se escandalizaban de cualquier ayuda económica que pueda recibir otro, ¿no? Y ellos sí podían recibir millones. Y de una potencia extranjera. Sí, exacto. Intereses que no son los nuestros, exacto, y con temas que no le interesan a la colectividad peruana. Bueno, esa compra de intelectuales, de periodistas, de ONGs, eso fue más o menos lo que hacía Montesinos con la prensa, ¿no? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí. Y recuerda, hay una anécdota hace unos días, un artículo de César Campos, que recuerda la última vez que entró a la embajada americana, hace ya años, ¿no? Se encontró con toda la izquierda a la que conocía. Sí, sí. Toda la izquierda que antes despotricaba del imperialismo yanqui, pero claro, todos financiados, todos ONG financiadas en ese momento por la USAID, ¿no? Ese es un caso, para incluirlo en un anecdotario especial, ¿no? Porque tú ves a una potencia como los Estados Unidos, líder del capitalismo, líder de la economía de mercado, financiando comunistas, enemigo del capitalismo, enemigo de la economía de mercado y enemigo de los Estados Unidos, ¿no? Es cuando los enemigos se encuentran y se ayudan mutuamente para un fin común, ¿no? Bueno, es que es la infiltración, digamos, socialista, internacional, marxista, que ha habido en todos los, también en Estados Unidos, lógicamente. Bueno, y hay malas noticias. Ahora, bueno, luego vamos a comentar lo de Rusia, Ucrania, la posición de Donald Trump, de la Unión Europea y lo que ha sucedido hoy día en Alemania, que ha sido una victoria contundente de los conservadores y de la extrema derecha, lo cual ¿no? Puede significar un gran despertar para Alemania y una tremenda frustración para los caviares en el viejo continente, ¿no? Sí. Bueno, pero eso viene luego. Las malas noticias también para Vizcarra. La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda acusar a Martín Vizcarra ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal, concusión agravada, cohecho activo propio, aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, falsificación de documentos, ¿no? El informe fue aprobado, fíjense ustedes, con 22 votos a favor y 1 en contra. Se nota que no tiene amigos en el Congreso el señor Vizcarra, ¿no? Bueno, o por lo menos que ya les da vergüenza, ¿no? Ya les da vergüenza respaldarlos. Así es. Asimismo, la Comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que emita su informe final en el que se acusa a Martín Vizcarra y al exministro de Salud, Víctor Zamora, de homicidio y falsedad ideológica en relación con el uso de pruebas rápidas durante la pandemia. Aquí hay bastantes elementos de convicción que podrían llevarlos por 20 años a la cárcel. Y ahí yo recuerdo perfectamente discusiones que tuve con algunos medios de comunicación en esa época, justamente por el apoyo de esos medios de comunicación a declaraciones o a juicios que hablaban de la eficacia de las pruebas rápidas y más bien no le daban importancia a las pruebas moleculares. Lo advertimos, debatimos. Recuerdo, por ejemplo, RPP, que para RPP era absolutamente sagrado eso y que las pruebas moleculares no eran mejores que de ninguna manera que las pruebas rápidas. Las famosas intervenciones ahí del doctor Huerta. Elmer Huerta. También tienen responsabilidad algunos sí. medios. En todas las barbaridades que sucedieron. El mismo que dijo en plena pandemia
y antes de que los medios comiencen a propiciar marchas contra Merino, decían, cuidado con los tumultos, no subas acá, rehuya. Pero dijo, cuando sucedió esto, dijo, no, vayan nomás a la marcha, vayan, no pasa nada. El virus no se contagia en una marcha, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Como lo otro, como lo que la ministra la ministra esta que después se vacunó indebidamente. También. Sí, la de salud, sí. Que fue ministro de salud en la época de Toledo, me parece, ¿no? Sí. Bueno, y luego Sagasti, a ver. Eso te iba a decir. Entonces, Sagasti, al inhabilitado Sagasti. A ver, por ejemplo, Aníbal Quiroga considera que el expresidente provisional de la República, Francisco Sagasti, incurrió en abuso de autoridad al haber pasado al retiro a 16 generales de la Policía Nacional. Creo que fueron 18, ¿no? Fueron 19. 19. Bueno. Tres tenientes generales y otros. Y aquí la ley es muy clara. El presidente de la República puede nombrar al nuevo comandante general de la Policía Nacional, pero tiene que sujetarse a lo que dice la ley, a los 3 más antiguos. Así es. Pero resulta que el pata que Sagasti tenía estaba en el puesto 19, ¿no? Entonces dijo, ¿y qué puedo hacer para que el 19 se convierta en el número 1? Ah, fácil, ¿no? A lo Billy de Iquique, ¿no? Valió a 18 generales, algunos de ellos con mucho prestigio y muy útiles, acabó con sus proyectos de vida de una manera prepotente y autoritaria. Por eso es que está siendo procesado. Claro que sí. Y él mismo, Sagasti, reconoce hace poco en una entrevista que finalmente como argumento, lo que pasa es que ellos no eran de su confianza, ¿no? Y que quería poner a uno que sí era de su confianza conocido. Bueno, González Posada ha hecho bien el Congreso en ver este tema y de votarlo en la comisión permanente, ¿no? No sé si requiere ya no creo que requiera. La comisión permanente lo ha aprobado. Pasa para el pleno. Pues. Pasa al pleno. No recordaba eso. ¿No? Pero Luis González Posada, en un artículo reciente, recuerda algo que es importante recordarlo. Sagasti violó la ley de la Policía Nacional para pasar al retiro a 19 generales, pero sobre todo para responsabilidad a la propia policía por las muertes de 2 agitadores, Inti y Brian, durante las violentas protestas que contra Manuel Merino, ¿no? Y que gracias a las cuales subió el señor Sagasti a la presidencia de la República. El señor Sagasti, a la ceremonia de su juramentación... Esta nota de ambos jóvenes tenían antecedentes penales. Claro, a eso voy, exactamente. El señor Brian, este muchacho Brian, en el 2018 fue sentenciado a 2 años de cárcel por hurto agravado. Y el INTI, por su lado, fue intervenido el mismo año por el delito de comercialización de drogas. Sagasti usó esas muertes para consolidarse en el poder a costa del prestigio de la policía. Recordemos también que en esa jornada la Policía Nacional fue atacada con piedras, palos y armas hechizas, quedando muchos efectivos heridos, pero impidieron que las turbas extremistas ingresaran al Congreso para incendiarlo, que también era uno de los objetivos. Hace bien Luis González Posada de recordar estas cosas. Sobre la contratación del servicio de alimentación para el Congreso, los medios de prensa, bueno, esa es su chamba, ¿no? Han hecho un escándalo durante varios días, ¿no? Pero al respecto, el presidente del Congreso ha expresado es falso que haya un buffet y que el Congreso le pague desayuno, almuerzo y cena a los parlamentarios. Esto es falso, dice, solo hay un menú los días jueves, que es la sesión plenaria. Todos los otros días los parlamentarios pagan lo que consumen. Eso, pero está bien así era en nuestra época también. Así era, está bien la rectificación, ¿no? Pero un buen gesto, Rafael, sería de que paguen todo lo que consumen. ¿Por qué tienen que estarse peleando por un menú? ¿O por qué tienen que darles un menú? En realidad es una que paguen su menú. ¿Cuál es el problema, no? Absolutamente. Y eso debería extenderse a todas las instituciones del Estado, donde hay una serie de gollerías y de privilegios que no tienen ninguna razón de ser, comenzando por los autos, por ejemplo, que se distribuyen a los viceministros, a los directores ejecutivos, a los gerentes. Eso significa chofer, gasto, gasolina. Es un gasto fuerte. Y no se da ejemplo moral, Rafael, porque si tú quieres
quieres austeridad, decencia, trabajo, el ejemplo no puede subir de abajo, tiene que bajar de arriba. Así. Aunque sea una anécdota personal, voy a recordarla. Cuando entramos, bueno, tú en ese momento fuiste senador, en el 90, yo fui elegido diputado. Y en la Cámara de Diputados se ofreció a los diputados que podíamos, el Congreso, de acuerdo con el Banco de Crédito, podía vender unos automóviles y que mensualmente se pagaba una cantidad que el Congreso la descontaba de los salarios de los diputados. Yo preferí no hacerlo. Yo necesitaba cambiar un auto o comprar un auto, pero porque lo había tenido hasta ese momento el auto de la compañía naviera en la que yo trabajaba. Pero por decisión propia dije, no voy a hacer eso. Voy a hablar yo directamente con el Banco de Crédito para que me haga un préstamo personal, pero no voy a utilizarla al Congreso. Y fue, bueno, tuve la suerte esa, porque fíjate, varios, como vino el golpe, varios se quedaron enganchados con una deuda que ya no tenía el banco después cómo cobrar, en fin, todo un problema. Pero efectivamente, a veces es preferible prescindir de esos beneficios y dar un mensaje más bien de desprendimiento y de austeridad personal. Es increíble la forma en que se desperdicia recursos. Sí, claro. Y es increíble la frivolidad con que muchos hombres de poder toman estos temas. Sí. Eso es lo que causa el desprestigio, pues, entre otras cosas, por supuesto, entre otras cosas en la población, ¿no? Por supuesto. Pero en fin, no sé si se puede, lo puedan entender o no, Pero oye, espérate, un minuto para hablar del próximo censo, porque es una barbaridad. Esto hay que pararlo. O sea, realmente no hay derecho que el señor Gaspar Morán Flores, que es el jefe del INEI, del Instituto Nacional de Estadística. No sé cuál sea la posición política de este fulano. Sí, yo tampoco. Pero todos han sido rojos siempre. Sí, claro, normalmente, sí, por lo menos de tendencia, efectivamente. Pero hay, como lo recuerda hace unos días Aldo Mariátegui, hay un claro direccionamiento político racial que se le quiere dar al próximo censo para reforzar el poder de las ONGs zurdoizquierdistas. Se pretende esconder la categoría de mestizo y blanco para potenciar las ficticias ficticias o como se quiera, de quechua y aymara, ¿no? Las cuales además deberían estar encuadradas juntas, si quieren, en indígenas. Detrás de esta movida ideológica estarían metidos la ONG ONAMIAP y la Comisión Episcopal de Acción Social, apéndice comunista rojo de la Conferencia Episcopal, lamentablemente, con la activista Silvia Alayo Dávila. Pero el gran responsable es el titular del INEI, Gaspar Morán Flores, al que el Congreso, tiene razón, debería citar para pedirle explicaciones y de persistir en esta estupidez, exigir su destitución, ¿no? ¿Qué dice, pregunto yo, qué dice el Premier? Porque esto es simplemente dar una orden, señor. Así es. Cambien ustedes esta pregunta, o mejor dicho, estas categorías y pongan estas otras. Se acabó. No necesitas darle muchas vueltas al tema. No, efectivamente. El 85% de los peruanos somos mestizos. Así es. Es así, ¿no? Y fíjate, es nuestra identidad. Yo cuando saqué mi libreta militar en esa época, entonces el tipo... Blanco. ¿Por qué me va a poner blanco? Yo soy mestizo, le dije. No. Blanco. No, le dije, mi abuelo se casó con una mulata, ¿no? Hija de negro, ¿no? ¿Cómo voy a ser blanco? Soy mestizo. No, blanco. Se acabó. Blanco, mestizo. Todos somos mestizos casi. Así es. En cualquier caso, el Perú es eso. Es el mestizaje del que deberíamos estar orgullosos. Es una nueva nación. No es ni el Imperio Incaico ni España. Así es. Sin alguno de los dos, el Perú no existiría. Claro. O sea, hay que reconocer la influencia española de todas maneras, a la que después se han añadido, por supuesto, la asiática, la africana, etcétera. Sí, por claro. Ejemplo, tus antepasados. Claro, por supuesto. Cortés, por ejemplo, con la Malinche, dieron a luz al primer mestizo mexicano, ¿no? Y aquí en el Perú, Pizarro con la hermana de Atahualpa. Atahualpa, ¿no? Se llamó después Inés Guaylas, ¿no? Entonces, Exactamente. Ahí el Perú nace, porque antes,
Yo me acuerdo una vez con Hildebrand conversando, decía, porque los antiguos peruanos no quedan antiguos peruanos. No. El imperio incaico no era el Perú. No, así es. Claro. Eran culturas precolombinas. El Perú nace con Francisco Pizarro, el Perú nace con los españoles. Exactamente. Con ello llega el idioma, la religión, las costumbres, las tradiciones, la arquitectura, el ganado, las aves de corral, y se produce un profundo mestizaje. Exactamente. Y los españoles eran muy románticos, porque en España la gente no acostumbraba pues bañarse, y entonces decían, las mestizas en México, en el Perú, huelen a bosque y a río. ¡Qué maravilla! Decían. Ellos vinieron buscando oro y se encontraron con el tesoro ¿de qué? De la lascivia, del amor, ¿no? Que es lo que ha construido este continente finalmente, sí, ¿no? Pues. El castellano es la segunda lengua más hablada en el mundo. Sí, por supuesto. Empieza a haber, gracias a Dios, una corriente bastante fuerte en este sentido, en el sentido de comprender cuál es la verdadera identidad de todos estos países nuestros, ¿no? De la región. Es la del mestizaje. Esta chica, por ejemplo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dio el lujo de no invitar al rey de España porque no le pidió disculpas por la conquista de España a México, olvidando que España no existía. Claro que no. España no existía, y la toma de Tenochtitlán se produce en 1521, cuando México tampoco existía, ¿no? Fue el reino de Castilla con el reino de los mexicas, que eran un imperio antropófago pequeño. Se unieron todas las tribus contra ellos y se acabó. Porque las mataban a esas tribus. Por eso los ofrecimientos humanos eran de esas tribus. Caníbales. Los conquistadores españoles, que eran guerreros que habían visto guerras atroces, se quedaron espantados cuando vieron corrales para niños, porque la carne de los niños de 4 años, 5 años es una carne muy apreciada por la nobleza de los mexicas. Una cosa increíble. Y las tribus tenían que darle tributos de carne, en realidad humana, de carne. Eso no por pasó, felizmente. Por eso que vieron en ellos que a sus libertadores, claro. Y de muy buena gana aceptaron su idioma, sus costumbres, su Dios, sus religiones, y convirtieron, cuidado, hace 300 años tenían un nivel de vida muy superior al de los propios españoles. Sí, por supuesto. ¿No? Oye, y eso, recordemos esta película que ha salido últimamente, Hispanoamérica, un canto de esperanza, es buenísima, buenísima, pero que vale la pena que se vea, porque en el Perú, o sea, no hubo antropófagos, en el imperio incaico no era antropófago, pero también tenía sometido a las tribus, a las otras, claro. y por supuesto esos son los que se aliaron con los españoles, si no hubieran podido derrotar a los incas. Claro. Filipillo, ¿quién era? No era un traidor, era un sobreviviente de una etnia que había sido arrasada por Atahualpa. Así es. Eso es así, ¿no? Claro. ¿Y quiénes salvaron cuando Manco Inca y sus rodearon Lima en el 1536? ¿Quiénes? Los guaylas, los huancas, que se sumaron a los españoles y pudieron derrotar, ¿no?, el regreso al dominio incaico, que era lo que no querían las tribus, ¿no? No, decía, acá necesitamos reescribir la historia. Así es que nos han vendido una historia falsa y nos la siguen vendiendo a nuestra niñez en los colegios y en las universidades, por supuesto. Por eso creo que es bien importante esa corriente que cuenta la verdadera historia de... Y ¿sabes qué, Rafael? Mostrar sus contradicciones. Por ejemplo, esto que no invitó al rey de España, pero sí invitó a Macron de Francia. Sí. Y sí invitó a Biden de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, Francia le metió un emperador a México, ¿no? Le puso un emperador. Hicieron una guerra civil de 3 años para sacarlo, con miles de muertos, ¿no? Y a él no le pide que pida perdón. No, a él no le pide perdón, ¿no? Muy bien, ¿no? Y Estados Unidos les quitó la mitad de su territorio, la mitad de su territorio, ¿no? Y desde Europa, Carlos Marx y Federico Engels escriben un libro acerca del colonialismo, y ahí dicen: es una gran ventura que la magnífica California haya sido arrancada a los holgazanes mexicanos que no sabían qué hacer con ella. Todas esas naciones impotentes, decía, deben estar agradecidas a quienes, siguiendo las necesidades históricas, las agregan a un gran imperio. Carlos Marx, Federico Engels, ¿no? Aplaudiendo el imperialismo norteamericano, ¿no? ¿Cómo se llama este español? Pero ahí sí,
calladitos. Sí, claro. Calladitos. ¿Cómo se llama este español que también tiene unos en las redes sociales sale? Un señor mayor. Sanjuineo. Ese. Bueno, que cuenta. Buenísimo. Nadie les ha contado la historia de verdad, ¿no? sobre una serie de cosas del marxismo y de los comunistas. Y esa es la influencia, Pero, bueno. Tiene varios libros muy interesantes, ese tipo, ¿no? Sí. Bueno, a ver, lo de Milei y Rafael, ¿no? Ha habido un lío ahí con las criptomonedas y el tema ha sido llevado al Senado, que ha rechazado crear una comisión investigadora a Javier Milei, porque todos coinciden en que fue un error indudablemente y hasta una torpeza, pero una torpeza de buena voluntad, porque lo que él quería era traer capitales para Argentina, ¿no? No había dolo, no había intento de robo ni nada de eso, ¿no? O sea, y ya está. Pero Milei fue una imprudencia evidente. Por supuesto. No puede ser, no puede un presidente de la República recomendar un proyecto privado de esa manera, ¿no? Pero en fin. Milei tiene que andarse con cuidado porque él es dueño de una hiperminoría en Argentina. Por ejemplo, de los 257 diputados, él solamente tiene 39. Sí, claro. Si no fuese por Juntos por el Cambio, por Macri, que le da un poquito, ni siquiera mayoría tampoco, ¿no? Y hay 72 senadores, de los cuales tiene 6. 6 de 76 senadores, que es la Cámara que lo ha juzgado. Que es la Cámara que lo ha juzgado, ¿no? Sí, exactamente. Dice bien del Senado el haber decidido eso, ¿no? Y ¿sabes qué? No tienen ningún gobernador. Ninguno. Sí, no, claro. Ningún gobernador. Ahora, la popularidad de Milei, si nos guiamos por la última encuesta, no ha sufrido mayormente. Dice, no parece haberse visto afectada. Milei, antes del escándalo de las criptomonedas, tenía 50.1%. Y después del escándalo ahora tiene 49.6%. O sea, dentro del margen de error, dentro del margen de error. No le ha afectado. No le ha afectado, pero tiene que cuidarse. Ese tipo de errores no los puede cometer un economista como él. Por supuesto. ¿No? Bueno, tantos aciertos alguna vez, ¿no? Sí. Se deja ganar, ¿no? Pero tiene doble precaución debería tener, porque como tú dices, tiene una minoría tremenda y además, por supuesto, muchísimos enemigos ideológicos. Oye, bueno, y la experiencia boliviana es el desastre de Bolivia, ¿no? Sí, claro. Es el modelo comunista, pues, de Verónica Mendoza y del demagogo Pedro Franque. La inflación en Bolivia del 2% en enero del 2025. En Perú la inflación ha sido del 2%, pero al año, ¿no? Es solo un síntoma. El problema de fondo es el déficit fiscal por los subsidios, entre otros al combustible, que es todo importado. El alto gasto fiscal del gobierno, las pérdidas de las empresas públicas y la caída de los ingresos del gas. Bueno, exactamente lo mismo que el Perú ha pasado durante muchos años, de los que gracias a Dios nos recuperamos y creo que aprendimos la lección. Y a esto se adiciona la escasez de dólares por el déficit comercial y la fuga de capitales por la desconfianza. La fiesta recién empieza, se van claramente a la hiperinflación. Ese es el modelo socialista del siglo XXI, etc. Ahora veamos el tema de Ucrania-Rusia y la posición de Donald Trump. Sí, eso es muy actual. Bien interesante. Trump dice: he oído que en Ucrania están molestos por no tener un asiento en las negociaciones. Igual pasa con muchos países europeos. Bueno, tuvieron un asiento durante más de 3 años y mucho antes, y nunca debieron haberla empezado. Pudieron haber llegado a un acuerdo. Sabían de antemano que era una guerra perdida. Calificó a Zelensky como un mediocre humorista que ha llevado a su país a una destrucción. Y también echó chispas contra Biden, al cual llamó tonto e incapaz por haber financiado esta guerra absurda con $300.000 millones. Ahora yo esta tarde me puse a chequear las inteligencias artificiales, ¿no? Y entonces le preguntaba, ¿qué quiere Donald Trump? ¿Qué busca? ¿No? Entonces, tiene como 26 hojas, ¿no? Pero esto es, ¿no? Trump ve a Rusia como un socio potencial en comercio e inversiones.
lo ve como un contrapeso geopolítico. Fortalecer los lazos con Rusia podría ayudarlo a equilibrar la influencia de China en el escenario global. Por supuesto. ¿Ah? Y busca la seguridad y la cooperación rusa, porque los rusos son muy buenos en inteligencia y lo que quiere es combinar los servicios de inteligencia estadounidenses con ellos para la lucha contra el terrorismo y contra la proliferación nuclear, ¿no? Entonces, esto es lo que, en resumen, quiere Trump, ¿no? Y él piensa que lo que están haciendo desde la Unión Europea y lo que quiere Zelensky, a quien considera un incapaz, ¿no? Es una locura. Proseguir la guerra no tiene ningún sentido. Ya se está hablando de, porque no hay cifras certeras, pero son más o menos 600.000 muertos, 700.000 muertos, ¿no? Por supuesto, es una barbaridad. Una barbaridad. No, y ya ha sacrificado este hombre, que puede haber tenido las mejores intenciones en Zelensky, pero ha sacrificado lo mejor de su juventud, más valioso de su futuro, más que están en los campos muertos, tirados en una trinchera. Del patriotismo de los ucranianos, no se puede dejar de decir que la OTAN, con esa tendencia de incorporar a la organización a los países vecinos de Rusia, evidentemente que empujaron a Rusia a tener la actitud que ha tenido. Claro. Sí. Ahora, pregunté también, ¿qué quiere Rusia? ¿Qué quiere Ucrania finalmente, no? Rusia quiere mantener su influencia en la región. Tú sabes que Ucrania es un corredor y está Moscú a tiro de piedra, ¿no? Sí, claro. Es parte de su seguridad nacional. Por supuesto. Mantener esa frontera libre de influencias occidentales. Cuando la Unión Soviética puso los misiles en Cuba, Estados Unidos saltó, como es lógico. ¿No? Entonces, eso es, uno, mantener su influencia en la región, evitar que Ucrania se una a la OTAN. Eso es lo que han buscado siempre, que no se unan a la OTAN. Que si quieren ingresen a la Unión Europea, que sean parte de la Unión Europea, pero no a la OTAN. Se lo habían prometido, ya se lo habían prometido a la OTAN, se lo había prometido, y los países líderes de la OTAN también se lo había prometido a Rusia, hace muchos años. Por eso es que Trump dice que quien comenzó la guerra fueron ellos. Exacto. Porque desde el momento que ellos dijeron nos importa un pepino la opinión de ellos. Y nosotros lo que queremos es ser miembros de la Unión Europea y miembro de la OTAN, ahí fue donde está la cosa, ¿no? Así es. Ahora, bueno, Ucrania, su prioridad que es recuperar la integridad territorial, lo cual va a estar bien difícil, como ya lo ha adelantado Trump, ¿no? Incluyendo Crimea y las regiones ocupadas, que son regiones mayormente pobladas por rusos que quieren una independencia, ¿no? Y quiere garantizar su soberanía, pues, ¿no? Y un esfuerzo internacional para reconstruir Ucrania, porque está completamente destruida. Y mi pregunta final fue, ¿cómo podría terminar este conflicto? 26 páginas que la resumo en un párrafo, ¿no? Dale. El conflicto entre Rusia y Ucrania probablemente terminará a través de un acuerdo de paz negociado que involucre concesiones de ambas partes. Esto podría incluir para ciertas regiones un estatus especial, que son de las que Rusia se ha apoderado, ¿no? Correcto. Y luego Crimea, lo cual va a ser bien difícil. Eso no lo suelta Rusia de ninguna manera porque es su acceso al mar Mediterráneo, olvídate. ¿no? Crimea no pueden esperar que Crimea, eso está fuera de discusión, creo yo. Sin embargo, el camino, dicen, hacia la paz será largo, requerirá un compromiso significativo de la comunidad internacional y pueden haber sorpresas como la que ha habido en Alemania, ¿no? Eso ayuda el plan de Trump. Descalabro histórico socialdemócrata. ¿A qué se refieren con descalabro histórico socialdemócrata? Angela Merkel, que permitió la entrada de millones de inmigrantes, ¿no? Que son los que de una u otra manera han corrompido la tranquilidad histórica que había en Alemania y se ha convertido peligroso caminar por las calles de Berlín o de Bonn, ¿no? Y fue la líder de Europa en la época 14 años. Claro. 14 años. En la que no solo ha complicado la vida de los alemanes, sino también de otros países de la Unión Europea,
que toda la migración indiscriminada de musulmanes que no quieren integrarse. Se roba hasta la tecnología nuclear, se hizo dependiente del gas ruso, ¿no? En fin. No, bueno, el conservador Merz gana las elecciones alemanas, ¿no? Y se dispara como la segunda fuerza. Ahora el Parlamento alemán está compuesto más o menos por 760 parlamentarios. Hay dos cámaras, ¿no? Una cámara alta y una, pero esta es la que decide, la cámara baja. Y bueno, si no gana, le dan 15 días para que reflexionen, pero no hay debate, ¿eh? Nadie debate sobre las virtudes o sobre los defectos del propuesto. Simplemente reflexionan, se reúnen entre ellos, conversan y se va otra vez a la votación. Y si en la segunda oportunidad no se ponen de acuerdo, en la tercera se gana con mayoría simple. Ya, asunto concluido. Asunto concluido. Así que Alemania está de regreso o en camino. ¿No? Sí, bueno, y eso está sucediendo en muchas partes de Europa, ese es lo cual es una buena noticia. Es la parte de la contrarrevolución de la que hablábamos antes. Ahora, no se dejen impresionar por la alternativa, por la campaña que le han hecho a la alternativa para Alemania, que está compuesta por lo que ellos llaman la ultraderecha, ¿no? Y que tiene varias tendencias, ¿no? Y entre ellos hay algunos, ¿no? Que son que le llaman neonazis, porque dicen que el genocidio no fue tan horrible como es presentado actualmente, ¿ya? Pero eso son una minoría extrema, y por esa minoría extrema les han clavado la chapa de nazis. Bueno, esos nazis les han dado una gran lección a los comunistas y a los socialdemócratas, ¿no? A los que ellos entre comillas nazis, ¿no? Entre comillas nazis, ¿no? Un poco, pero en cualquier caso, desconocer el Holocausto es una cosa increíble, que pueda haber gente que desconozca el asunto. Por eso el general, no sé si fue Patton, ok, nos vamos a la pausa un ratito, sí. Patton o Eisenhower, que dijo: graben todos estos las pruebas porque puede haber en el futuro un hijo de perra que niegue estas barbaridades. Sobre los montones de cadáveres, dijo: graben todo esto. Así es. Porque en el futuro no faltará un hijo de P, ¿no? Sí. Que diga que esto no sucedió. Exactamente. Así es, ¿no? Oye, antes de irnos a la pausa, yo quiero hacer un saludo y un agradecimiento especial, porque les ofrecí eso en Ica, donde estuve hace unos días. Quiero enviar un especial y agradecido saludo a Rafael Castro Barreda, maestro de maestros de conductores de off-road, o sea, de fuera, en terreno árido y por supuesto en dunas. Qué manera de conducir sobre dunas y con qué facilidad rescataba camionetas atolladas y asentadas en arena completamente fofa. Y también saludar y agradecer por la extraordinaria atención en la playa Gallinazo, al sur, dirigida por Alfredo Aramburu y por la señora Rosa García Villacorta y Janet Chipana Pérez, a todos los que nos atendieron tan cordialmente. Gracias otra vez. Pausa, amigos, pausa y regresamos.